Bueno, pues ciencia por fin de la conserva. Hay que ver cómo has cambiado, Quique. Es que, de verdad, una persona... Te pensas un chaval que se llama Altair. Serás tú, ¿no? Sí, sí, Bueno, por has ahí aprendido. anda Buenas tardes, bienvenido. Buenas. Te has aprendido otro peinado, A ver, otro look. si me sigo dejando el pelo largo, habrá que estar modificando Pero el peinado. esto porque te gusta simplemente, ¿no? De lo de largo. Sí, O es más saludable. No lo no, sé. simplemente es un... a lo largo de mi vida he realizado cambios de peinado cuando he tenido cambios de etapa en mi vida. Y ¿Estás en una nueva etapa? estoy a punto de cambiar de etapa, entonces ¿Ah, cuando sí? me cambie de etapa me verás otra vez con el pelo corto. No me digas. ¿Cuánto tiempo llevas así con el pelo largo? Ya has venido varias veces, ya te Sí, conocemos. desde el 2016 empecé a dejarme el pelo largo, cortándome las puntas Ya, normal. y bueno, preparándolo bien. Bueno, o sea, que en ese momento cambiaste de etapa. Efectivamente, Y empecé ahora la vas tesis a- doctoral Claro, tesis. y ya. ahora, pues cuando acabe la tesis doctoral, que estamos en la fase final, pues me cortaré el pelo y volveré a ser el de antes de la tesis doctoral. Sabes que tenemos una suerte porque estás haciendo la tesis doctoral, pero basada aquí. Estás trabajando aquí desde marzo ahora, Sí, ya has sí. estado yendo y viniendo durante todo el tiempo. Y al final los datos que extraigas, los datos que concluyas, tendrán que ver con nosotros también, ¿no? Hombre, claro, yo siempre he dicho que toda la información que obtengamos desde el laboratorio es una información que está diseñada para ser de todo el mundo. Y esa información va a aportar cosas a la ciudad, no solo a nosotros que estamos investigando en nuestro pequeño, que si las lapas, que si el alga. No, pues esa información aporta a la ciudad una información que le va a ayudar a justificar después a Europa, pues mira, aquí se están haciendo las cosas bien. Aquí hay especies protegidas y se están pues haciendo un monitoreo de esas especies y viendo cómo evoluciona la población. ¿Estamos aprendiendo a hacerlo bien? Hombre. ¿O hemos tomado el camino correcto? Siempre se cometen errores, pero Bueno, de, esto es lo eso, normal. de eso se trata, ¿no? Cometes un error, aprende de ello, la próxima vez lo haces mejor. Y yo creo que hay que seguir la misma línea, hay que seguir trabajando, cometiendo errores y aprendiendo de ellos. Una tesis doctoral que estaba dedicada, un poco para los que no te hayan visto antes La o te hayan tesis olvidado. doctoral que estoy desarrollando está dedicada a Patella ferruginea, nuestra lapa emblemática aquí en Ceuta. Hay que ver qué sorpresa me llevé con aquello del lince y la lapa, ¿eh? Ya ves, Misma mismo ca- nivel de misma protección. misma categoría. Efectivamente. Y bueno, mi tesis tiene 4 capítulos, uno de ellos es sobre traslocaciones, traslado que hemos realizado en esta especie para ver si hay una zona que está sujeta a obras, pues cómo traslada a los individuos y que se mueran lo menos posible, porque siempre hay un estrés que se Claro. ocasiona al individuo. Otro genético, estuvimos en Estados Unidos haciendo estancias para hacer esa investigación. Y bueno, y después un poco de biología de la conservación de la especie, que es muy importante siempre. Sí, ¿por dónde vas? ¿Por dónde ¿Qué voy? te Pues queda? ¿Qué te queda? me queda nada y menos. Yo ya he mandado 2 artículos a revista, otro ya está publicado y falta un último que estamos ultimando para mandarlo. En cuanto estén ya todos enviados, escribí lo que es el manuscrito de la tesis. ¿Hemos llegado a tiempo a la salvación, por decirlo de alguna manera? Estamos con el agua al cuello. pasado, ¿no? Estamos No con sé. el agua al cuello, estamos ahí en el límite en el que, ya no solo a nivel de esta lapa aquí en Ceuta, sino a nivel del mundo, de cómo estamos haciendo las cosas en el planeta, pues las cosas van lentas, como van en Palacio, ¿no? Ya. Europa, pues Hemos no se prestado pone... muy poca atención a esto a lo largo de la historia, ¿no? Es que Había ha sido un creído- problema muy reciente, y nos hemos dado cuenta Cuando muy ya tarde, tenemos el muy problema. tarde de la importancia del problema a nivel mundial, a nivel ecológico, de toda la cantidad de especies que están desapareciendo, de cómo estamos inundando de plástico nuestros océanos. ¿Has visto esa isla que hay ahí en el Guadalquivir? Vamos a incidir... Ah, la de Guadalquivir y de ¡Buah! toallitas, ¿no? ¡Qué Sí, sí. barbaridad!, ¿no? Eso acaba con todo, ¿no? Un encuentro como ese. Que al final son los plásticos el gran problema. Los plásticos tienen una gran ventaja y un gran inconveniente. La gran ventaja es que dura mucho Su y resistencia. nos permite conservar los alimentos y conservar lo que queramos conservar. El gran inconveniente es que duran mucho y no se pueden eliminar ni el ecosistema es capaz de gestionarlo y, digamos, volver a conseguir esos nutrientes y meterlo de nuevo en el ecosistema, que es lo que suele hacer. Y eso es muy difícil, ¿no? Eso es muy difícil, eso es muy difícil. Por eso es un problema que ha ocasionado el humano desde la revolución industrial y es el humano quien tiene que resolverlo. No podemos esperar que el planeta siga sacando las papas del horno, ¿no? Sí, porque además el planeta ya está tocado, ¿eh? El planeta está más tocado de lo que imaginamos. Hablamos mucho, nos hemos reído de la lapa, cuando se hablaba de salvar la lapa aquí, por ejemplo, nos hemos reído del cambio climático, ya lo estamos tratando en todos los sentidos, ¿no? Hombre, se nota que a nivel europeo y a nivel mundial, en este último año, 2 años, ha habido muchas medidas para mitigar los impactos que está provocando el humano. Cada vez hay más concienciación ciudadana,
cada vez hay más dinero, que al final aquí funciona dinero. Si hay dinero para una cosa, se hace esa cosa, si no, nada. Dinero y alguien que crea en ese proyecto. Claro, y voluntad. Había muchos incrédulos, sigue habiendo mucha gente que piensa que esto no es imprescindible para que vivamos un poquito más o un poquito mejor, que tampoco se trata de tiempo. Pues yo solo digo que cuides el planeta como cuidas de tu casa. Si tú necesitas tu casa para vivir y necesitas tenerla en unas mínimas condiciones y no dejas la basura tirada por ahí, pues lo mismo con el planeta. Tenemos que organizar el planeta de forma que podamos convivir con todos los animales que convivimos en este planeta, claro. Bueno, vamos a retomar nuestro tema, porque este también es nuestro tema, al final es conservación, claro. Conservación, aunque nos cueste entender todavía esta expresión. ¿Qué nos has traído? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde tiramos? Vamos a empezar. Venga. Tenemos ahí, ¿dónde está la diapositiva número 1? Ahora mismo te la ponen. Mira, pues esto es básicamente el ciclo de charlas que ha venido trayendo Quique durante las últimas sesiones. Y básicamente, pues la biodiversidad, ya hemos estado hablando, se refiere a la variabilidad y cantidad de organismos que podemos encontrar. Bueno, esto es muy general y depende de cada zona, pues hay que atender más a unos organismos u a otros. Y está la biodiversidad genética, que es la importancia de que haya variedad genética, la biodiversidad de especies, que es que haya muchas especies que puedan suplir y solapar sus funciones en el ecosistema, y por último la de ecosistemas, que tenemos que tener, todos son bienvenidos y todos tienen que tener su papel en la sociedad. Sí, porque es una cadena esto, ¿no? O sea, aquí falla un eslabón y van fallando el resto, e incluso en algún caso con más catástrofe que con otros, ¿no? Claro, y la poca presencia de especies que estén en la cima de esa cadena trófica a la que te refieres, pues indica que el ecosistema está tocado. Antes, por ejemplo, alrededor de Ceuta era muy común contemplar, bueno, cuando estás buceando, haciendo apnea, ver meros. Ya no ahora vemos, mismo un mero se ve... Y una además, de cada 12 inmersiones, cuando vas al sitio... Y se le hace una foto para que no se nos olvide que ahí había mero, ¿no? Claro, es lo que yo digo. Es la mejor forma de capturar a los animales es mediante fotografía. Lo capturas ahí, lo inmortalizas y encima eres capaz de utilizar esa fotografía para enseñar a las personas que no tienen acceso a ese medio. Pues mira lo que he visto y lo importante que es esto para el ecosistema y es un bicho de 2,5 metros. ¿Cuántos nos hemos llevado por delante, no? Y por desgracia lo que nos queda. Por desgracia lo que nos queda. Vamos a seguir haciendo esas maldades sabiendo que ya estamos en condición de peligro y de extinción. Hombre, yo voy a apelar un poco en esta charla a esa acción individual. Al final, todos esos plásticos que vemos en las islas de basura y demás, que vamos a poner en el vídeo de después, nosotros somos lo que le ha dado esa vida, ese fin último de esa vida del plástico y acaba en el océano. Nosotros hemos tirado al sitio al contenedor gris en vez del contenedor amarillo. Nosotros no hemos seguido las recomendaciones de la ciudad, de España y de Europa en cuanto a su gestión. Entonces, claro, somos parte del problema. Somos parte del problema y además agravado, porque es verdad que la ciudadanía puede que no lo esté haciendo bien, que no lo estamos haciendo bien, se ha demostrado, pero tampoco hemos tenido muchas veces los medios. O sea, tú me dices, tenemos el gris y tendría que ser el amarillo. Es que todavía no hay siquiera del todo amarillos, ¿no? Pero ya no solo aquí, sino que es algo que ha ido llegando a medida que vosotros habéis ido investigando. Bueno, pues céntranos. Sí, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y aquí es donde nos vamos a centrar. Bueno, las 5 amenazas para la pérdida de biodiversidad, como vienen poner en la pantalla, son la pérdida de hábitat, es decir, si estamos destruyendo donde viven los animales, esos animales no pueden vivir en esos sitios, de lógica. Claro, sí. La sobreexplotación de las especies, ¿qué más comentar? Lo del mero, ¿no? Lo del mero es un ejemplo de muchos que se pueden ver. También ha sucedido pues con el lince ibérico en su momento para la caza, después con todas las especies que el hombre ha puesto el ojo, ha puesto un arma. Es verdad. Normalmente no ha puesto el ojo, mira qué bonito, vamos a dejarlo vivir, vamos a ver cómo se desarrolla, a dejarlo, a estudiarlo, tal, ¿no? a observarlo y a disfrutar de ello. No, normalmente es para hacer un uso extractivo del mismo. Y la contaminación, que es lo que vamos a centrar a la charla de hoy básicamente, porque me parece un tema que además, como responsables últimos que somos los consumidores, tenemos que aplicarnos el cuento. Después, especies invasoras y enfermedades y el cambio climático, que son dos secciones también súper interesantes que se darán en el próximamente. Bueno, centrémonos en la de hoy, contaminación. Entonces, para empezar, vamos a ver un vídeo que ya lo puso Kike en su momento, pero que es que me parece demoledor y que tenemos que verlo, para empezar a concienciar. Venga, vamos a él.
Que tenemos el mar lleno de plásticos no es algo nuevo. Ya nos sorprenden imágenes de playas llenas de desechos, animales atrapados en anillas o que parte de los peces que comemos vengan con el estómago lleno de plástico. Lo que es posible que no sepas es que hay tanto plástico en el mar que incluso se han formado 5 descomunales islas en los 5 grandes giros oceánicos que se producen en el planeta. Bueno, no son exactamente islas, más bien son 5 supermanchas del tamaño de Estados Unidos y Europa que no paran de crecer, porque cada año se tiran a los océanos más de 8 millones de toneladas de plásticos. Pero, ¿cómo llega todo este plástico tan lejos? ¿Cuáles son las consecuencias? Y sobre todo, ¿se puede limpiar? Los conocidos como 5 grandes giros subtropicales son remolinos producidos por la acción rotatoria de la Tierra y las corrientes de agua que generan los vientos que se mueven de los trópicos a las zonas polares. Estas corrientes actúan como cintas transportadoras, en las que viajan los plásticos que pasan de las costas hasta las lejanas aguas donde se están formando estas islas. La más grande es esta, en el Pacífico Norte, y se calcula que reúne más de 2 billones de piezas y esquirlas de plástico. 10 veces más unidades que estrellas hay en la Vía Láctea, y que se extiende en una superficie del tamaño aproximado de 3 veces Francia. En conjunto, las 5 grandes manchas contienen más de 5 billones de piezas de plástico, que pesarían casi 270.000 toneladas. El plástico fue inventado a mediados del siglo XIX, pero su producción en masa comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, aunque la mitad de todo el plástico de la historia se ha producido apenas en los últimos 15 años. Se calcula que el 20% del plástico de los océanos es producto de las plataformas petrolíferas y de los barcos, mientras el 80% proviene de la producción en tierra. Los ríos son las principales rutas por las que llega el plástico al océano, un problema que afecta especialmente en Asia. Y es que de los 20 ríos más contaminantes del mundo, 15 están en Asia. El contribuyente más destacado a la polución es China, seguido de Indonesia, Filipinas, Vietnam y Sri Lanka. Solo estos países generaron, según datos de 2010, la mitad de la basura plástica mal gestionada de todo el planeta. La durabilidad del plástico hace aún más dramática la situación. En las manchas aparecen plásticos de todo tipo, tamaño y material, desde hilos de pesca, que pueden durar 600 años, a bolsas de plástico, que tardan en desaparecer completamente al menos 10 años. Si bien, antes de desvanecerse por la corrosión del mar y el sol, los plásticos se convertirán en micropiezas y desaparecerán en estómagos de peces y aves marinas de todo tipo. Y la solución a este problema no es nada sencilla. Como bien sabe Boyan Slat, este holandés de 25 años, que es el único que ha propuesto un sistema que podría funcionar para reducir en un 50% la mancha del Pacífico. Porque mientras, ningún país está dispuesto a asumir los costes de retirar esas exorbitantes cantidades de desperdicios en tierra de nadie. Y luego, porque a cada minuto que pasa, la cantidad de plásticos en el mar va aumentando sin parar. Parecía que la solución podía llegar tras una reunión de Naciones Unidas en Nairobi a finales de 2017. Allí se buscaba aprobar algo parecido a los acuerdos contra el cambio climático de París, pero en su versión mares limpios. Los 193 países llegaron a un acuerdo que quedó más bien en papel mojado, ya que ni grava la producción de plásticos, ni es vinculante, ni puede sancionar. Aunque lo más difícil, seguramente, será explicar a las generaciones futuras cómo y por qué la humanidad decidió utilizar los océanos como enormes vertederos de plástico. Altair, ¿para qué sirven los acuerdos? Pues en principio yo quiero pensar que es para tener una dirección en la que aunar los esfuerzos. Después comentaré al final de la entrevista que los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 y los comentaremos,
son también una voluntad de la ONU para cambiar las cosas. Son utópicos porque aquí siempre se trabaja con utopía. Siempre dice, para el 2030 hay que hacer no sé qué, para el 2020, y después con las prórrogas cada uno hace tus manejes. Vamos a la siguiente porque nos vamos poniendo malos, nos Sí. vamos poniendo más graves cada segundo, vamos viendo. Ahora han visto las islas, pero es que son reales, que están aquí al lado, que ya supongo que nos enteraremos todos. Y vamos a explicar un poco también pues, de nuestra responsabilidad como consumidor, que es lo que quiero yo aquí incidir. Sí, como podéis ver en la imagen, una botella de plástico tarda 500 años en degradarse. Después una pajita, el simple hecho de una pajita son 200 años. 200 años, una cañita de un refresco. Una cañita de un refresco son 200 años, por eso además ahora desde Europa se están poniendo normativas muy estrictas con que no se use plástico para ese tipo de Están empezando a hacerla de papel, envases de cartón. un solo uso, plásticos de un solo uso, es que es ridículo. 200 años, para acabar con una. Utilizar una pajita que utilizas tú durante 5 minutos y que estuve 200 años en el ecosistema molestando, matando animales, convirtiéndose en microplásticos, porque ahora explicaremos lo que pasa con esos plásticos, cubierto de plástico 400 años. Un cepillo de dientes, 500 años. Pues hay cosas que podemos hacer. Y yo, aparte de la crítica que voy a hacer al consumidor, quiero insistir en que la acción individual de cada uno de nosotros, lo poco que hagamos, va a ser mucho, porque va a ir sumando. ¿No? Va a ir sumando. Hombre, si yo no tengo una pajita, ya he quitado 200 años de esa pequeña zona que ocupamos. Claro. Hablábamos de Isla de la Basura, ¿no? Ahí hay una. Sí, una de las islas basura más grandes que hay, con la que más esfuerzo se está haciendo, es la isla basura del Pacífico. Entonces, tiene 1,6 millones de kilómetros cuadrados, que para que hagamos una idea, es como 3 veces Francia. 3 veces Francia, una isla artificial. Una isla que está compuesta por redes y restos de plástico, que es 3 veces el tamaño de Francia. ¿Cómo se deshace uno de eso? Pues como hemos visto antes en el vídeo, hay formas, hay proyectos medioambientales, pero nadie quiere soltar la pasta, porque dice, esto es el mar no me, ese trozo de mar no me pertenece, pero es que ni a ellos ni a nadie. Pero el problema sí todo lo hemos causado. O sea, tiene que haber una responsabilidad colectiva. O sea, debe haber. Debe haberla. Debe haberla. Sí, pues yo no sé cuántas bolsas se me habrán ido al mar, pero seguro que colabora con unas cuantas. Bueno, esa es la isla del Pacífico, me da miedo pensar que eso está ahí y que va a tardar ¿cuántos años? Yo qué sé, no se va a biodegradar nunca, ¿no? Esa no. Nosotros no vamos a verlo, desde luego, pero ni lo más mínimo. O sea, nosotros lo que vamos a ver es cómo cada vez, como esos plásticos, cuando le da el sol, la contaminación y en general los agentes externos, o sea, el viento, la lluvia, todo, pues se va a ir degradando y se van a ir convirtiendo en microplásticos que pasan que después. Ya están ahí. Que ya están ahí, pero que cada vez va a haber más. Claro, que esto no nunca va a haber a menos. Lo vamos a encontrar no en algunos peces, sino en otros. O no en algunos pescados. Y cada vez vamos a ir más y cada vez esto se va a ir más acumulando. Entonces cada vez vamos a tener una persona que se haga ahora un análisis en el estómago y una persona que se haga un análisis en 15 años va a tener mínimo el doble o el triple de microplásticos. Y no se trata de que no nos vaya a tocar, es que nos va a tocar porque ya nos está tocando. ¿Qué ¿Nos va a podemos tocar? hacer? Pues esa es la gran pregunta. ¿Qué podemos hacer? Pues en general yo siempre insisto en las 3 R. Hay que reducir, primero, si algo que no necesita, algo... No obligues ese consumismo que nos han impuesto desde el capitalismo, que tiene su sentido y que estamos todos en la sociedad, pero que hay veces que no tenemos por qué tener el último modelo de que haya salido de la marca que nos gusta. No podemos esperar un par de años y comprar el siguiente modelo. Claro, claro. Eso Todo lo primero. que reduzcamos es cosa que no van al mar. es que no va al mar Y que no nos va se a beneficiar. gastan esas materias primas en construirlo, que Claro. es muy importante. Después, pues, reutilizar, evidentemente, si tenemos algo, en vez de tirarlo, como tenemos un vecino o alguien que conocemos que lo puede utilizar y le puede dar una segunda vida, en vez de tirarlo ahí sin preocuparnos. Mucha gente que puede necesitar las cosas que nosotros consideramos que no vamos a usar que ya. ya no nos hacen falta. ¿Y la tercera R? Pues reciclar, la más importante en cuanto a concienciación individual. Tenemos que reciclar y aparte en Ceuta es obligatorio y si no es sancionable. Y después insistiré en eso. Después lo voy a comentar y voy a poner decretos del BOCE sobre residuos urbanos. Y es, si el policía te pilla, te puede multar si no estás reciclando. A ese nivel estamos. Y como debería ser. Porque aquí Bueno, yo creo que funcionamos... ya que no oímos, por lo menos que paguemos, ¿no? Reducir, reciclar... No, Reutilizar, reutilizar y reciclar. Las Esa 3 sería- R, el truco de las 3 R tenemos que tenerlo presente en cada día y sobre todo no cuesta tanto reciclar. Y si no hay contenedores, pues se le pide a la ciudad contenedores. Que siempre me dicen, no, pero es que no hay contenedores, es que no se recicla. Y digo, sí. Si Si, no está, los usa- si está correctamente separado, se va a separar. Y si lo vandalizan, pues pide que sea antivandalismo, porque hay contenedores antivandalismo.
Y si siempre hay, y si Y está si muy te lejos el hace contenedor, falta, pues pues solicita uno más cerca. Y ya está. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Cómo podemos? Ya saben, las 3 R's. No reducir, Utilizar reutilizar y y reciclar. reciclar. Bueno, no me las tengo que memorizar. No pase todavía, perdona. ¿No? Vamos a ir rápidamente por la diapositiva anterior. Bueno, rápidamente voy a pasar. Hay que ser compra de productos locales. Tenemos que apoyar a nuestros vecinos y a nuestros familiares y no apoyar a las grandes empresas que son las que se forran al final de mes. Y las que además son las Y que son las más- mayores causantes del problema del cambio climático. Vale. Y de temporada, una compra sostenible, por ejemplo, podemos elegir entre comprar el pack de 10 magdalenas con cada magdalena su plastiquito, o a lo mejor comprar un pack de magdalena que tenga 10 solo magdalenas plástico. dentro y no tenga 10 plásticos dentro. Sí, son fáciles, cosas compra fáciles. sostenible. Productos orgánicos, transporte público, siempre al final son medidas que también nos van a ahorrar a nosotros y a nuestro bolsillo. También. Y más importante, sobre todo, pues apoyar a empresas que tengan y reducir un poco el consumo de carne. A todos nos gusta un buen filetón, pero está provocando mucho cambio climático, mucho aumento de las temperaturas por el metano de las carnes. Y bueno, poquito a poco, con que lo vayamos reduciendo. Yo, de hecho, este enero soy vegetariano, vamos. ¿Te has hecho vegetariano? Hombre, hay que predicar con el ejemplo. Sí, claro. ¿Qué nos vas a decir? Si me dices que no coma carne, como te voy a comerla a ti, la vamos a liar. Bueno, vamos a la... Oye, Altai, me lo digo por hora. Sí. ¿Podemos reiniciar la clase? Porque tú estás ahora trabajando en eso, estás haciendo un curso sobre esta Sí, materia, estoy ¿no? dando un curso de sostenibilidad ambiental. ¿Cómo lo han recibido? ¿Qué personas han ido a ese curso y están yendo? Porque no terminamos. Pues inicialmente eran personas que no tenían mucho interés en la temática, porque es un curso para desempleados y al final te toca el que te toca, pero yo estoy muy contento con mis alumnos, la verdad, estoy muy orgulloso de ellos y creo que están haciendo un cambio y que van a estar actuando a su entorno local, cambiando las cosas de verdad. Altair, te repetimos contigo y lo hacemos más, pues ya sabes que hemos tenido sin determinadas problema. dificultades de tiempo. Nos quedamos en esto, en las 3 R's y algunas más. Venga. ¿Y la siguiente sección la seguimos con esto? Continuamos y ya termino de tirar del tirón de oreja Sí, a la porque es que no ciudadanía. quiero que tires y que se quede un poco ahí en el aire porque no le hayamos dedicado el tiempo Perfecto. suficiente. Altair, pues nos vemos.